en el juego de rol, por ejemplo, mandándose mensajes por WhatsApp, se llaman por telecelular, ¿cómo En el hacen? momento de la virtualidad lo podemos hacer a través de incluso una llamada de Zoom. Pero claro, ya que está basado primero en la imaginación, ¿no? Ese es el primer componente básico de cualquier juego de rol. Y segundo, en la interpretación de personajes, pues yo puedo escribir mensajes de texto a través de WhatsApp y podemos construir una historia a través de WhatsApp. Lo ideal es poder reunirnos, así sea de manera virtual, con las personas y poder decir, vamos a dedicarle un par de horas a jugar. Pero yo he dirigido partidas de rol, juegos de rol eh, completos desde celular, desde WhatsApp, desde Google Meet, desde Telegram, ¿no? El medio, lo importante es mantener la comunicación, porque, a ver, como pilar para construir un juego de rol necesitas imaginación y necesitas personas. No puedes jugar un juego de rol solo. Puedes imaginarte ser alguien, pero no puedes interactuar con otros, ¿no? Y en ese orden de ideas, cualquier medio de comunicación que me permita estar en contacto con otras personas me puede servir para crear un juego de rol. En Chela y el Colibrí, por ejemplo, se escriben artículos. Yo podría escribir un artículo contando una historia y si yo permito que las personas a través de comentarios modifiquen la historia que yo estoy escribiendo, estaríamos jugando rol. Okay. ¿Ok? No es lo mismo que yo llegue y escriba mi historia, que yo escriba un libro sobre el Señor de los Anillos, porque no es escribir una historia, es crear una historia entre muchas personas, con unas reglas claras, con una idea clara, con un objetivo claro, ¿sí? Pero todos los que estamos en un juego de rol, creamos la historia. No estamos jugando la historia somos parte de la historia. Como cuando tú haces una obra de teatro, tú eres parte de la historia. Cuando tú haces una película o eres el actor de una película, eres parte de la historia. Lo que pasa es que a nivel de teatro y a nivel de guión se hace lo que el director de la película o el director de la serie quieren. Y tú no puedes proponer mayor cosa como actor. Pero en un juego de rol tú sí puedes proponer. ¿Cómo se ¿Listo? hace para construir los personajes en el juego de rol? Vale. Entonces, lo primero que debemos tener es un contexto. Antes de crear un personaje, debemos tener un contexto, ¿sí? Porque el contexto va a delimitar de qué va a tratar la historia. Ya llegamos a la conclusión de que un juego de rol es una construcción de historias entre más de dos personas. ¿Que se hace a través de un juego? Perfecto. Pero lo primero que debes tener es cuál es el contexto, de qué se trata. Te pongo un ejemplo. Hablábamos de calabozos y dragones. Obviamente lo ideal ahí es hablar de la fantasía medieval. Entonces, no es lo mismo la fantasía medieval de Europa que la fantasía medieval de Japón, que la fantasía medieval nórdica, ¿no? Donde hablamos de valquirias y de... No es lo mismo. Entonces, lo primero, antes de definir el personaje, es definir el contexto. Siempre. Cualquier juego de rol, si tú buscas juegos de roles, lo primero que van a hacer es contarte el mundo en el que suceden las cosas. Y después vienen las hojas. Las hojas surgen como la primera alternativa a las cartas, ¿sí? Entonces, la hoja lo que va a tener son las características de tu personaje. ¿Qué puede o qué no puede hacer tu personaje? Para lograr esto, hay como unas características básicas para todos, que son, por un lado, los atributos y por otro lado, las habilidades. Ahorita, si quieren, les comparto una pantalla y miramos una hoja y vamos a ver estos componentes. Pero los atributos son las características propias del personaje que tú estás interpretando. Pueden ser como los poderes que tiene tal personaje. Por ejemplo, el hombre Mm, araña tiene... listo, vamos a coger al hombre araña. Dale, Ajá. vamos a coger al hombre araña de ejemplo. Ojo, atributos son las cosas básicas que él tiene como hombre, no como hombre araña, sino como hombre, como Ah, como humano. hombre, como ser ¿Eso de humano. qué va a depender? De tu edad, ¿cierto?
de tu nivel académico, porque no es lo mismo lo que sabe un científico, un físico nuclear, a lo que sabe un estudiante de colegio. No es la misma capacidad física que tiene una persona de 40 años que hace ejercicio todos los días a un adolescente que se la pasa fumando, ¿cierto? No tiene la misma resistencia física, no tiene la misma resistencia pulmonar, no tiene los mismos conocimientos, no tiene los mismos conocimientos de informática, las mismas habilidades sociales. Entonces, los atributos los podemos dividir en tres bloques: físicos, sociales y mentales. Básicamente es, ¿cómo te describirías tú física, social y mentalmente? ¿Vale? Eso es lo primero, los atributos. En el caso del hombre araña, el hombre araña es un adolescente, ¿cierto? De más o menos 17 años de edad, tiene Peter Parker. Entonces, a nivel físico, pues, ¿qué tanto resiste él? Y ahí es donde la hoja empieza a mostrar unos puntos. Esos puntos que normalmente se miden de 1 a 5 o de 1 a 20, dependiendo del juego de rol, ¿no? Tú puedes cambiar esa información, pues te va a dar unas características. Uno, por ejemplo, una persona con resistencia 1, pues es una persona muy débil, es una persona que normalmente vive enferma, es esa típica persona que sale a la calle y se enferma o le da gripa, ¿no? Digamos que no necesariamente se muere, pero que es muy susceptible su salud. Pero una persona con resistencia 4 eh, o con 4 puntos en resistencia hace ejercicio todos los días, es fuerte, ¿no? Eh, puede comer cualquier cosa y no se enferma, ¿sí? Tiene un sistema inmunológico más fuerte. Otra característica física, la fuerza. Una persona con fuerza 1 pues puede caminar normal, como cualquier otra persona, pero la ponen a alzar una libra de papas y no sabe ni cómo hacerlo, ¿cierto? Se hernia ahí porque no tiene la fuerza física para hacerlo. Tú que también haces ejercicio y te dedicas como a todo este cuento fitness, sabes que la fuerza es un factor importante. Una persona con fuerza 5 te levanta 10 kilos sin problemas, no solamente porque tiene la técnica, sino porque tiene la masa muscular para hacerlo. Ahora, la inteligencia, ese es otro atributo, ¿cierto? La parte mental. Entonces, lo que te decía, si tú no has estudiado nada en tu vida, si tú no tuviste acceso a la educación, si Peter Parker nunca fue a una universidad, no sabe nada, pues él no es muy inteligente. Inteligencia en términos de qué tanto conoce, qué tanto sabe. Puede que sea muy astuto y que sea un tipo que se las arregla muy bien en la calle, que sabe cuándo es un barrio peligroso, sabe cómo interactuar con las personas, pero no tiene mucha educación. Mientras que una persona que se asume es gerente de una empresa, pues tiene que conocer un montón de cosas, porque tú cómo vas a dirigir una empresa sin conocimientos. Entonces, lo primero al momento de crear una hoja de personaje es definir cuáles son los atributos y recordar que hay esos tres grandes pilares: atributos físicos, sociales y mentales. Después de eso vienen las habilidades, y las habilidades sí son cosas que tú aprendes o cosas que tú adquieres por magia, ¿no? Porque sí. Por ejemplo, Spider-Man tiene la habilidad de trepar paredes, pero eso no hace parte de sus atributos básicos como ser humano. Eso es algo que él aprendió en el momento en el que fue picado por la araña radioactiva. Cuando lo picaron, descubrió esta habilidad de poder trepar paredes. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, armas de fuego. Tú sabes manejar armas de fuego, sabes manejar cuchillos, sabes conducir. Esas serían nuestras habilidades. Son cosas que sí o sí yo puedo aprender en cualquier momento de la vida, y que el rol, al igual que la vida, pues se puede aprender y se puede crecer en ella. No sé si me explico. Sí, puede ser cosas adquiridas, Ajá. desarrolladas, o puede ser cosas naturales que nacen con uno. Ajá. Digamos que esa es la primera distinción que yo debo hacer dentro de la hoja de un personaje. ¿Qué cosas son mías porque sí, porque yo soy así? ¿Y qué cosas tengo la capacidad de aprender? Entre ellas, los poderes. ¿Será que yo tengo
la capacidad de aprender a lanzar una bola de fuego desde la mano. Bueno, ¿cómo saber eso? El contexto. Recuerda que todo está atado al contexto. Si en el contexto, en el mundo en el que yo voy a jugar rol, no existe la magia, pues no puedo lanzar bolas de fuego, así de simple, porque el sistema, el mundo en el que vivo no me lo permite. Pero si en este mundo en el que yo vivo, en el que voy a jugar rol, la magia sí existe, los magos existen todos los días, veo dragones cuando salgo a la calle, pues hombre, sacar fuego no es tan difícil. ¿Listo? O sea, si una persona, por ejemplo, levita, sabe levitar y es algo natural, que vendría siendo ya, ¿qué vendría siendo? Siempre va a ser una habilidad si se puede aprender. Si se La puede aprender. pregunta es, Pero si nació la con ello, pregunta es, exacto, si nació con ello y no se lo puede enseñar a nadie más, sería un un atributo atributo. propio, que no le puedo enseñar a nadie, que no puedo compartir con nadie más. La pregunta ahí sería, ¿qué necesito para levitar? ¿Concentración? Entonces, ese debería ser un factor dentro de mi hoja. ¿Cuántos puntos de concentración tengo para saber qué tanto puedo levitar? Pero teniendo en cuenta que eso es algo mío, que no se lo puedo dar a nadie más. Si yo puedo enseñarle a otra persona que a través de la meditación o a través de la concentración puede levitar, pues sería una habilidad, porque las habilidades se aprenden y se enseñan. Cuando ustedes están construyendo un personaje de rol, ¿también intervienen otras personas en las características, en las habilidades, o solamente la persona que está creando ese rol personal puede hacerlo? O sea, ¿todos intervienen en las características de todos los No, personajes? ¿Cómo hacen? no. Los jugadores, las personas que se reúnen a jugar rol, no pueden intervenir en la creación del personaje de otro. ¿Ok? Ah, no pueden. No. El único que tiene la autoridad para eso sería el máster. Entonces, cuando tú juegas rol, hay categorías, ¿no? Están los jugadores que van a interpretar a estos personajes en el mundo y está el máster que vendría a ser como el director de juego, el director de la película. La persona Y que es una especie de árbitro también a la vez, ¿o no? exactamente, que sería como el árbitro que controla toda la partida, que ayuda a llegar a consensos y que controla. Entonces, hace las veces de árbitro, hace las veces de narrador, hace las veces de director de cine, ¿no? Para explicarle a los jugadores qué está ocurriendo. Recuerda que todo ocurre como en la imaginación de los jugadores. Entonces, es la persona que a través de palabras explica cómo se están ocurriendo las cosas, cómo suceden las cosas. Si habláramos de poderes, el máster tiene el poder, por ejemplo, de detener el tiempo y poder decir, venga, ¿cómo se va a resolver esa acción? Si yo te voy a pegar un puño a ti, ¿cómo tú tienes tiempo para reaccionar o no tienes tiempo para reaccionar? Paremos el tiempo un momento y resolvamos esa situación antes de continuar. Entonces, por eso hace las veces de juez. Eh, Él, como es la persona que conoce el juego, como es la persona que entiende el mundo en términos macro, ¿no? Conoce todos los detalles del mundo y es la persona que va interactuando con los jugadores, pues es el único que puede intervenir la hoja de personaje de un jugador, pero no en el sentido de decirle, oiga, ponga esto o quite esto. Quiero ser claro en ese punto. El jugador decide qué colocar. Lo que hace el narrador, lo que hace el máster, es guiarlo, es decirle que sea consecuente, ¿sí? Por ejemplo, si tú me dices a mí, no, es que yo tengo un personaje que tiene 40 años, que es alcohólico porque la familia lo dejó y vive deprimido. Vale, totalmente válido, es tu personaje. Y entonces, ¿por qué tienes como habilidad física que puedes correr una maratón? No tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Vives deprimido, bebes alcohol, tú corres 3 cuadras y terminas pálido. Es normal, no tienes estado físico para eso. No puedes tener esa habilidad. Ese es el papel de un máster, hacer que la narrativa y los personajes sean consecuentes, Que tengan que, lógica. que tengan lógica, que era lo que hablábamos ahorita con el tema de la película, ¿no? No, es que este personaje
nunca ha demostrado que es inteligente y de un momento a otro resolvió la ecuación matemática que ven. Pero ¿y cómo? ¿Y por qué? Porque sí. No, no, eso no puede pasar. Perdóname, pero no puede pasar. El juego tiene reglas, por eso es un juego. Entonces, no, si tu personaje no tiene inteligencia, no puede resolver eso. Es más, él ve eso y no entiende por qué X es un número normal. ¿Y han nacido películas por medio de este juego de roles? Sí, supongo que tú conoces la saga de Inframundo. Inframundo, sí. Inframundo, que es sobre vampiros y sobre hombres lobo. Esa película inicialmente estaba basada en un juego de rol que se llama Vampiro la Mascarada, que fue con el que yo empecé a jugar. Después los guionistas lo transformaron, lo convirtieron en su propio mundo y bueno, se quedó aparte. Eh, y esto es un círculo, ¿no? Es como la Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola a sí misma. Entonces hay películas que influencian juegos de rol y juegos de rol que influencian películas. Entonces, por ejemplo, Starship Troopers, supongo que la conoces. Esa sí no. ¿En qué consiste? Mm, Vale, es una película de personas que van al espacio a detener una invasión extraterrestre y Mm, buscan salvar a la humanidad. Eso se convirtió en un juego de rol, por ejemplo, donde tú interpretas a un soldado que va a la guerra a pelear contra estos bichos, ¿sí? Ese tipo de dinámicas se dan muchísimo, o sea, realmente creo que tú como creativo que eres, como una persona que se dedica a todo este tema de la creación del arte, entiendes que la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina para nosotros es muy difícil de responder. Lo único que podría decirte es, la creatividad estuvo ahí, ¿sí? ¿Qué fue primero? Eh, ¿El hombre lobo en Europa o ¿cómo es que se llama? El zorro cambiaformas de Japón, ahorita no me acuerdo del nombre. El kitsune en Japón, por ejemplo. No lo sé, pero ya existía en la imaginación colectiva la idea de, oiga, una persona se puede transformar en un animal. En Europa fue en un lobo. ¿Por qué? Pues porque en Europa hay un montón de lobos. Así de fácil. Aquí teníamos al hombre chacal, al hombre jaguar, ¿no? Al hombre águila, pero entendemos que eso es lo bonito que tiene el rol y la creación de personajes, que bebe de tu cultura. Entre más cultura tengas tú, más fácil va a ser crear un juego de rol o crear un personaje en un juego de rol. Y creo que lo mismo te pasa a ti como director de cine. ¿Cómo hace un director de cine para crear una obra de arte? ¿Cómo hizo Christopher Nolan para inventarse la película El Origen? Pues es un man que lee, es un tipo muy culto, es un tipo que está pendiente de los libros, de las lecturas, de las revistas, del mundo científico, del mundo fantástico. Eso nos influencia constantemente. Y creo que te agradezco por tener estos espacios para hablar de creatividad, porque creo que son difíciles. Y si podemos llegar a una pequeña conclusión importante para cualquier persona, independientemente si le gusta o no le gusta el rol, y que vea esto es, oiga, ¿qué tanto lee usted? Oiga, ¿qué tanto consume usted información? ¿Sí? No solamente memes en internet, no solamente páginas de Facebook. ¿Qué tanto lee o investiga usted de las cosas? Una ama de casa que se sabe la vida, obra y milagros de los actores de televisión de las telenovelas más famosas, ¿podría jugar al rol? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que le quedará más fácil interpretar a uno de estos personajes de los que sabe tanto, así yo le digo, bueno, vas a interpretar a un escocés en plena liberación escocesa de Inglaterra del siglo XIV. No tiene ni idea de qué le estoy hablando. No sabe quién es William Wallace. Entonces, va a ser a una persona que le va a costar mucho jugar ese juego de rol. Pero si yo le digo, vas a jugar un juego de rol en el que tú eres una actriz famosa de telenovela, que salió en el canal RCN y que va a programas de chismes, su imaginación va a empezar a trabajar sola. La imaginación depende de qué tanto conocemos nosotros, qué tanto sabemos. Lean, investiguen. Yo digo leer porque es como lo clásico, ¿no? Pero ver videos en YouTube, leer a Chela y el Colibrí, entrar a Chela y el Colibrí,
Una página web donde tú puedes encontrar un montón de información, de artículos de emprendimiento, de lo paranormal, entrevistas a personas del común, a personas famosas. Es una buena página en internet para poder aprender, para poder culturizarse. ¿De qué? No importa. Lo importante es saber, es conocer. Algún día esa información te será útil. Punto. Puede que sea dentro de un juego de rol, puede que sea para explicarle una tarea a tus hijos. Ahí está. ¿Cuál ha sido el rol más chévere que te ha parecido y que has disfrutado más?